Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. En esta oportunidad vamos a dar solución a 5 ejercicios, así que vamos a empezar. En el ejercicio 1 nos dice que en el gráfico las rectas L1 y L2 son paralelas y nos está pidiendo hallar el valor de X. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad, la propiedad de la C, ¿no? También conocida como la propiedad de los ángulos conjugados internos. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si este ángulo es X y este ángulo es Y, entonces estos dos ángulos son suplementarios, vale decir que su suma tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, en nuestro gráfico, si observamos, está presente la letra C. Entonces vamos a aplicar la propiedad y vamos a decir lo siguiente: 2x más 20 más el otro ángulo, que sería x más 10, tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Entonces, es una ecuación de primer grado, la vamos a resolver rápidamente. Entonces, acá tenemos 2x y tenemos x, entonces 2x más x nos va a dar 3x. Ahora, tenemos 20 y 10 sumados dan 30 en el primer miembro. Sabemos que lo que está sumando pasa al otro miembro a restar. Entonces nos va a generar 180 menos 30, lo cual nos va a dar 150. Muy bien, ahora lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir, de donde ya podemos conocer el valor de X. 150 dividido entre 3, el valor de X sería de 50 grados. Entonces, si buscamos en nuestras respuestas, sería el inciso E. Muy bien, vamos a continuar. Vámonos al ejercicio número 2. En el gráfico nos dice que L1 y L2 son paralelas y nos está pidiendo hallar el valor de θ. Entonces, ahora vamos a aplicar esta propiedad, que es la propiedad de la letra Z, fíjense. Entonces, también conocida como la propiedad de ángulos alternos internos. Si este ángulo es θ y este ángulo es omega, esta propiedad nos dice que θ tiene que ser igual a omega. Entonces, ¿dónde aparece la Z en nuestro gráfico? Fíjense, estaría presente en esta parte. Entonces, aplico la propiedad y sería 5 alfa más 20 grados. Según la propiedad, tiene que ser igual a alfa más 40 grados, ¿no? Aplicando la propiedad de la Z. Entonces, una ecuación de primer grado, vamos a pasar todas las variables al primer miembro. Entonces tendría 5 alfa menos alfa, tiene que ser igual a 40. Este 20 que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Entonces 5 alfa menos alfa, esto nos va a dar 4 veces alfa. 40 menos 20 nos va a dar 20, y de aquí podemos directamente conocer nosotros el valor de alfa, que sería 20 dividido entre 4, o sea que alfa sería 5 grados. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Como ya conocemos el valor de alfa, vamos a reemplazar su valor para poder hallar la medida de este ángulo. Entonces, si alfa es 5, este ángulo de acá sería 5 más 40, es decir que tendría un valor de 45 grados, ¿no? Por la propiedad de la Z, este 45 grados aparece en esta parte. Entonces la medida de este ángulo también tiene que ser 45. Y ahora fíjense estos dos ángulos, ¿no? Por la propiedad de opuestos por el vértice, el 45 grados también aparece acá. Entonces nosotros ya conoceríamos el valor de θ, ¿no? El valor de θ sería de 45 grados por la propiedad de opuestos por el vértice. Entonces, si buscamos en nuestras posibles respuestas, sería el inciso C. Muy bien, continuamos. Vámonos al ejercicio número 3. Entonces nos dice que en el gráfico las rectas L1 y L2 son paralelas y nos está pidiendo hallar el valor de X. Bien, ahora entonces vamos a aplicar la propiedad de la letra M. Entonces fíjense que la letra M está presente en esta parte, que nos dice que el ángulo exterior, en este caso X, tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Vale decir que X tiene que ser alfa más beta. Entonces, para poder aplicar esta propiedad, nosotros vamos a identificar primero la letra M. Fíjense, estaría presente en esta parte.
Y a continuación vamos a completar algunos ángulos. Fíjense que este ángulo por opuesto por el vértice, entonces va a aparecer en esta parte. Acá sería 35 grados. Y también fíjense que nosotros podemos hallar este ángulo sabiendo que todo vale 180 grados. Entonces lo que le falta a este ángulo para llegar a 180 sería 25 grados. Muy bien. Ahora sí vamos a aplicar la propiedad de la letra M. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a la suma de 35 más 25. Entonces anotamos 35 más 25, de donde el valor de X tendría una medida de 60 grados, ¿no? Entonces si buscamos en nuestras respuestas, corresponde al inciso A. Muy bien, vámonos al ejercicio número 4. Entonces, en este ejercicio nos está diciendo que las rectas L1, L2 y L3 son rectas paralelas y nos está pidiendo encontrar el valor de X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un trazo adicional. Vamos a prolongar este segmento hasta que corte con la recta L2. Entonces, fíjense que se nos ha formado un triángulo. Pero primeramente vamos a aplicar nosotros la propiedad de los ángulos correspondientes. Entonces fíjense, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, por esta propiedad alfa tiene que ser igual a beta, ¿no? Entonces es como que este ángulo alfa que está en este vértice lo vamos a trasladar hasta el otro vértice ocupando la misma posición. Entonces fíjense, este ángulo X que está en este vértice ocupando esta posición, por esta propiedad lo vamos a trasladar hasta este otro vértice. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser también X, ¿no? Aplicando la propiedad de los ángulos correspondientes. Y bien, ahora vamos a recordar un poquito las propiedades de los triángulos. Fíjense que tenemos la propiedad de la colita de ratón que nos dice que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, en este triángulo X tiene que ser igual a la suma de alfa más tita. Entonces, fíjense en el triángulo que lo voy a pintar de color celeste. Entonces, en este triángulo, aplicando la propiedad de la colita de ratón, yo voy a tener que este ángulo externo, es decir, X, tiene que ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, 45 más 60 grados. De donde fácilmente podemos hallar el valor de X, que sería de 105 grados. Entonces, si nos vamos a las respuestas, sería E. Perfecto. Vámonos al último ejercicio, el ejercicio número 5. Entonces, fíjense, nos dice que en el gráfico L1 es paralelo a L2 y nos está pidiendo hallar el valor de tita. Entonces, nosotros vamos a aplicar la propiedad de la letra M. Fíjense que estaría presente en esta parte, ¿no? Acá está presente la letra M. Entonces nosotros vamos a completar algunos ángulos para poder aplicar esta propiedad. Fíjense que este ángulo tita por opuesto por el vértice va a aparecer en esta parte. Entonces acá estaría tita. Acá vamos a completar para llegar a 180. Son ángulos suplementarios. Entonces acá va a aparecer 50 grados, ¿no? Y ahora sí, aplicando la propiedad de la letra M, este ángulo de acá tiene que ser igual a la suma de estos dos internos. Entonces este ángulo tiene que ser igual a tita más 50 grados, ¿no es cierto? Ahora fíjense, todo este ángulo ¿cuánto vale? Es un ángulo llano, ¿no? Ustedes ya conocen, tiene un valor de 180 grados. Entonces yo voy a formar una ecuación. Voy a decir que la suma de este ángulo, que es tita, más la suma de este ángulo que he hallado por la propiedad de la M, que sería tita más 50 grados, tiene que tener un valor de 180. Entonces una ecuación de primer grado, tita más tita me va a dar 2 tita. Este 50 que está sumando va a pasar a restar. Entonces vamos a tener 130 grados en el otro miembro, de donde tita va a ser 130 partido por 2, vale decir que tendría una medida de 65 grados. Entonces si vamos a nuestras respuestas, la respuesta sería el inciso C. Muy bien, nos vemos entonces en la tercera parte de esta serie de videos. Muchas gracias por su atención.